La celebración de los 25 años esta semana en Ciudad del Saber, una fecha que nos llena de mucha emoción, porque este proyecto pues nace hace 25 años cuando precisamente la zona de lo que era el canal, lo que eran las antiguas bases militares estadounidenses, pues revierten a Panamá. Entonces un grupo de visionarios, justo antes de que esto pasara, piensan que es oportuno reservar algunas de estas áreas para que no se conviertan, digamos, en espacios comerciales, y piensan en una plaza socrática, en un espacio que usaban los griegos para juntarse, para hablar de filosofía, para hablar sobre la verdad humana, la razón detrás de todo, y cómo ser mejores personas, cómo construir una mejor sociedad, ¿verdad? Entonces este grupo de empresarios liderados por Gabriel Luis Galindo y Fernando Eleta, entre otros. En este caso con Sonido Humano. Estábamos escuchando, sí, es que a Guillermo le encanta poner esta canción de David Bowie cuando inicia Sonido Humano, es como un clásico de él. Así que la que estaba sonando era el inicio de Sonido Humano, no una canción extra. Y también hoy es otra versión de Navidad, Martín. Hoy no eres de Hallmark, hoy eres el que sí se fue a la ciudad. Exactamente. Sí, estamos Hallmark hoy. Bueno, no Hallmark, estás Holiday con tu corbata roja. Roja, sí, por supuesto. Bueno, y mira que me iba a poner otra, pero dije, no, voy a ponerme la roja porque estamos en las fiestas de Navidad. Sí, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la Navidad. Y me gusta también que lo demuestras en tu vestuario, que eso es bien interesante, porque, bueno, varias charlas que yo he hablado a través del tiempo y bueno, clases, etcétera, a mí me gusta hablar de que la moda realmente no es ese ente, pues digamos, superficial, que en verdad hay un detrás interesante, históricamente hablando, sociológicamente hablando, económicamente hablando, culturalmente hablando. Es una construcción social en realidad lo que utilizamos, pero también aparte de eso, de todas las historias que tiene a nivel social, también a nivel personal y psicológico tiene un impacto. Es bien interesante y eso cuenta que mencionas. historias. Sí. Justo ayer subí un video porque en verdad me puse a pensar, a mí me encanta también todo el tema de la arquitectura y el diseño de interiores, y en verdad muchas de las industrias creativas se conectan unas con las otras. Por ejemplo, bueno, si hablamos de, no sé, música, lo conectamos con la danza, lo conectamos con la literatura, con la poesía, por ejemplo, cuando tiene las letras, hasta canciones. con la forma de vestirse. Claro, y la moda, por ejemplo, con la arquitectura y con la decoración, aparte de todo lo visual, obviamente, escala, proporción, etcétera, también hay una conexión de protección. O sea, cuando se empezaron a construir las primeras, digamos, edificaciones, era para protegerse de la intemperie. O sea, esa fue la razón que se construyó, o primero las cuevas, y después las cuevas cuando fueron nómadas, pues, fueron construyendo sus casitas y sus chozas y sus cosas, porque era la manera de protegerse del frío, el sol, etcétera. Y la ropa es lo mismo. La razón que la gente utilizaba la ropa era la misma razón, porque te morías de frío. O sea, no había otra, en ese momento no había otra razón por la cual. Y después se empiezan a descubrir todos los códigos, digamos, culturales, económicos, sociales, que la gente identificaba con el vestuario. ¿Sabes? Dependiendo de dónde vienes, dependiendo de tus riquezas, qué tipo de telas utilizabas. Y ahí se empezó a sumar eso. Pero primero era de protección. O sea, salías afuera de tu cueva y te quemabas los pies con la roca, con el calor, tienes que ponerte con los pies. O sea, Hoy la ropa es todo un tema de conversación y muy diverso, pero es cierto, al final eso tuvo un génesis en una necesidad natural del ser humano. Exacto. Y ahí cuando cuentas después las otras historias. Entonces, pero bueno, vamos a entrar en materia, que tenemos una súper invitada el día de hoy. Tenemos a Luz Bonadíez, que viene por parte de Ciudad del Saber, del Departamento de Mercado y Comunicaciones de Ciudad del Saber. Bienvenida. Gracias, Debbie. Una emoción estar aquí con ustedes. Ciudad del Saber cumple 25 años. Creo que mucha gente quizás no sabe o no entiende la dimensión del tiempo que tiene Ciudad del Saber en funcionamiento, porque claro, muchas de las cosas quizás se fueron a conocer, los proyectos y las cosas que se hacen ahí un poquito más hacia estas fechas, pero en realidad 25 años son 25 años. Y para la gente que no sabe, me gustaría que nos contaras realmente cuáles fueron esos inicios de Ciudad del Saber, por qué nació y quiénes fueron esas figuras que un día dijeron, ¿sabes una cosa? Agarremos, y me encantó esta frase de dejar las armas por los libros. ¿Cómo nace eso? Bueno, primero gracias por darnos este espacio. Debbie tuvo la cortesía de acompañarnos pues, en la celebración de los 25 años esta semana en Ciudad del Saber, una fecha que nos llena de mucha emoción, porque este proyecto pues, nace hace 25 años cuando precisamente la zona de lo que era el canal, lo que eran las antiguas bases militares estadounidenses, pues revierten a Panamá. Entonces un grupo de visionarios, justo antes de que esto pasara,
piensan que es oportuno reservar algunas de estas áreas para que no se conviertan, digamos, en espacios comerciales, y piensan en una plaza socrática, en un espacio que usaban los griegos para juntarse, para hablar de filosofía, para hablar sobre la verdad humana, la razón detrás de todo, y cómo ser mejores personas, cómo construir una mejor sociedad, ¿verdad? Entonces este grupo de empresarios liderados por Gabriel Luis Galindo y Fernando Eleta, entre otros, debo decir, pero digamos que ellos como figuras principales, pues deciden empezar negociaciones y conversaciones con el gobierno en ese momento, para empezar a preparar el terreno para que precisamente pues esas tierras se reservaran de alguna manera. Al principio pensaron en las tierras de Albrook, pero después de hacer todo un estudio muy concienzudo del el uso que iban a tener y por pues la posición y tal, decidieron que el fuerte Clayton, que era el fuerte que custodiaba el Canal de Panamá, está enfrente de las esclusas de Miraflores y era una de las últimas propiedades en revertir a Panamá, era el lugar ideal para hacer una especie de ciudad modelo. Esta plaza socrática debía tener también unas condiciones que le permitiesen ser como autosostenible. Wow. Y entonces allí nace el concepto de una ciudad del saber. Y es entonces a través del decreto ley número 6 del 10 de febrero de 1998 que el Estado dispuso traspasar a la Fundación Ciudad del Saber, que además esa parte es muy importante, se creó una fundación privada sin fines de lucro para administrar este espacio, pensando también que pudiese pues durar en el tiempo, ser sostenible y tener una continuidad más allá de los cambios de gobierno que se pudieran dar a través del tiempo, y creo que es precisamente una de las razones por las cuales el proyecto se ha mantenido con la misma mística y la misma intención y visión con la que nació por 25 años, precisamente a través de 3-4 gobiernos. Y pues a través de este decreto ley, la fundación tiene a su administración estas 120 hectáreas del antiguo Fuerte Clayton, que es donde se desarrolla pues Ciudad del Saber. Son 200 edificios, alrededor de 200 edificios, que van desde lo que eran barracas de soldados hasta lo que era la bolera, el teatro, que conocemos como el Teatro Ateneo, era el cine de la base. A veces nos reímos porque el edificio donde está la administración de la fundación era la barraca de los solteros. Ahí ponían, sí, eran los dormitorios, porque pues las casitas que ustedes ven en Ciudad del Saber eran para las familias. Claro. Exacto, entonces los solteros vivían allí, donde hoy día planeamos, digamos, cosas increíbles. Entonces es muy contrastante pensar que un lugar donde hoy día hablamos de innovación, de tecnología, de cambio, de un mejor mundo, en algún momento en realidad sirvió para la guerra. Entonces, volviendo a lo que comentabas de cambiar, esta intención pues de cambiar armas por libros, soldados por estudiantes y barracas por aulas, es realmente una cosa muy altruista, muy avanzada, y que creo que todos como panameños y panameñas debemos sentirnos orgullosos de que tuvimos empresarios tan visionarios y tan altruistas, tan interesados en la formación integral del país, que pensaron entonces en guardar este espacio. Sí, yo creo que, o sea, nosotros veíamos quizás Ciudad del Saber porque claro, fue poquito a poquito, también inclusive la historia de cómo empezaron esta oficina pequeñita, que las personas que, bueno, me gustaría que después me mencionaras, que muchos siguen todavía en la fundación y en el espacio administrativo, pero es tan interesante porque, claro, nosotros como panameños quizás al principio no teníamos idea de la magnitud, de la importancia. Me acuerdo que yo personalmente lo conocí porque me tocó hacer, creo que es el video anterior, creo que no he visto, el que fue hace como 12 años, que ahí fue donde realmente fui y vi la dimensión, porque, y bueno, yo tuve una hermana que estudió en el Balboa, pero no se conocía tanto de la importancia, especialmente con todas estas organizaciones internacionales que están ahí desde el inicio, y en verdad es como una tacita de oro, es súper súper interesante y súper importante. Y justo hablábamos aquí en el programa el otro día de cómo quizás muchas personas panameñas, a raíz de lo que pasaba en esta zona del canal, de que no podías ir, no podías entrar, no tenías como en tu propio país la posibilidad de entrar, como que rechazaron un poco todo lo que venía de Estados Unidos. O sea, todo, por ejemplo, el tema de la construcción, cómo están construidas estas casas, que es tan inteligente para nuestro clima y todo, que hoy que no lo pusimos en el resto de la ciudad, no lo replicamos en el resto de la ciudad, ¿sabes? Después por ese como de, no sabes una cosa, yo no quiero, o sea, como que tú estabas allá, nosotros estamos acá, nosotros hacemos, esa es como que el feeling, no creo que todo el mundo pensaba igual, pero ese es el feeling que se sentía siempre, y tener este espacio que, bueno, mencionas obviamente el tema de los soldados y eso, pero en verdad era toda una vida que se vivía ahí, toda una vida de una manera súper humana también, por más de que era una guerra, pero al final del día no era necesariamente guerra, era un ejército, eran militares, pero que estaban custodiando, digamos, algo
que para nosotros es importante, no necesariamente si eran guerras ahí, pero obviamente eran soldados, o sea que la connotación es diferente, pero eran todo un mundo, toda una vida que se vivía en todas estas zonas, y creo que se siente un poquito eso en Ciudad del Saber. Y algo que menciona que me pareció interesante es que ustedes custodian ese área. O sea, no necesariamente le pertenece a la fundación, sino que lo custodian. O sea, como que tienen esa administración, lo cual es un peso grande en sus hombros. Sí, definitivamente. Me parece súper importante recalcar que la fundación, al ser privada, pues realmente no recibe fondos del Estado. Lo que tiene es como esta custodia, este deber, esta responsabilidad de cuidar este espacio que al final sí es de todos y todas los panameños, porque es tierra del Estado, claro, que le pertenece a nuestro país, y nosotros tenemos pues este deber que además lo hacemos con mucha responsabilidad. Exacto. Y tenemos la suerte de contar con profesionales increíbles en la fundación, que como bien mencionabas, algunos entraron hace 25 años, digamos con la base como estaba, la recibieron, y han decidido por convicción propia mantener ese patrimonio arquitectónico e histórico de la antigua zona militar del Canal. Y creo que hay muchos aspectos aquí. Primero mencionar que cuando pues en 1998 se da el decreto, pero es hasta el 99 que realmente logran entrar los funcionarios, que en ese momento era una fundación muy pequeñita, no eran, creo que 10 personas, nos cuentan nuestros líderes de la fundación, el profesor Arosemena, que no solamente es una gran persona y un gran profesional, sino que él también, por ejemplo, era estudiante cuando fue el 9 de enero de 1964. Entonces, nosotros decimos que él es como la historia personificada, y que él sea el que... Y se emociona. Se emociona y que lidere este proyecto. Se le pone como los ojos aguados cuando está hablando de es una belleza, porque creo que él es un poco un ejemplo de un panameño que siempre vio la esperanza de poder volver a caminar por esos, o caminar, bueno, no volver, caminar por esos espacios que eran de otro país dentro de su propio país, y pues fue parte de la gesta de 1964. Y cuando logran entrar a la base estas 10 personas, incluido el profesor Arosemena y también Irene Perurera, nuestra actual vicepresidenta ejecutiva, ellos nos cuentan que pues lo primero que dijeron fue, oye, qué lindo este lugar, pero ¿cómo lo vamos a mantener? Claro. Y entiendo que el Estado les dio 10 años para que comprobaran que el modelo de una ciudad del saber era sostenible. Wow. Y si en 10 años ellos no lograban ser autosostenibles, pues les quitaban, digamos, esa administración. Pues. Digamos que era un modelo que le iban a dar 10 años para probarlo. Y debo decir con mucho orgullo que lograron no solamente hacer que fuera, digamos, break-even y cubrir los costos, sino que empezaron costos además, de mantenimiento espacio, claro, como ese, que hablamos de 200 edificios históricos, algunos con más de 100 años, que incluían desde casas hasta, como hablábamos hace un rato, piscina, teatro, o sea, unos edificios con unas necesidades muy particulares y muy costosas. Entonces, que realmente hayan podido sacar el proyecto adelante desde lo más mínimo, como cortar la hierba, y que los venados no se metieran a los edificios. El profesor siempre nos cuenta como que había un solo medidor eléctrico, un solo medidor de agua para los 200 edificios. Entonces, fue realmente un trabajo titánico, un trabajo de amor, de mucha convicción, y que dado el momento que pudieron, buscaron no solamente que rindiera frutos económicos, sino reinvertirlo en la fundación. Claro. Porque esos frutos, al pues ser no una fundación sin fines de lucro, pues no son para ningún accionista, son para reinvertir en el proyecto, y ellos realmente lo han hecho de una manera muy desprendida, muy inteligente, muy visionaria. Muy transparente, de la mano con profesionales como por ejemplo Julio Escobar. Y bueno, poco a poco se fueron sumando empresas privadas, organismos multilaterales, organizaciones sin fines de lucro y empresas privadas también. Entonces, al final Ciudad del Saber ha recogido un poco, no solamente una comunidad súper interesante y súper diversa, digamos, a favor del humanismo, de las ciencias, los negocios, sino que también ha logrado ser un articulador entre la empresa privada, entre el Estado, entre las ONGs, precisamente por ser como un ente neutral, un ente transparente, un ente que tiene la capacidad de gestionar los fondos de una manera que pueda rendir cuentas y decir, miren, esto es lo que hemos hecho con el dinero, y este espacio es para que todos vengan y lo disfruten con lo mejor de la tecnología enfocada en la sostenibilidad. Porque no solamente hablamos de rescatar el patrimonio, digamos, para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas, sino también la manera en la que se ha hecho ha sido muy concienzuda. Claro. Ha sido a través de certificaciones LEED, que es como el más alto reconocimiento a nivel de, digamos, arquitectura sostenible, sistemas de enfriamiento. Por ejemplo, a veces uno piensa,
el aire acondicionado, tú prendes y apagas, no, el sistema, hay que ser muy inteligentes. El sistema de enfriamiento de los edificios que dejaron los americanos fue tomado por la ciudad del saber y potenciado. Entonces hoy día, por ejemplo, tenemos un sistema súper especial de enfriamiento a través de agua. Entonces el piso tiene unos sistemas que llevan agua, que se enfría, entonces eso nos permite pues ahorrar energía, disminuir la huella de carbono. Entonces digamos que en muchos sentidos la ciudad del saber es una ciudad de vanguardia. O sea, yo te estoy escuchando y estoy pensando en tantas cosas diferentes. Mira que yo tengo un familiar que se dedica a crear todos estos paquetes especiales de turismo. Y me pregunta todo el tiempo, tenemos mucha gente interesada en Panamá, ¿dónde los llevo? Y honestamente, ahora que te escucho hablar, yo sé que ustedes hacen, por ejemplo, tour. Yo trabajé en algún momento también con la casa museo. Hicimos unos proyectos cuando apenas la casa museo como que querían mostrársela al mundo. Hicimos proyectos donde la gente se vestía de época. Estaba divertidísimo eso fue antes de pandemia. Y sé que Daniel, por ejemplo, de Modern PTY, que ha sido nuestro invitado aquí, ha hecho tours. Pero crear, por ejemplo, paquetes de tour para que turistas, así como van a Gamboa, vayan a ver Ciudad del Saber y entender esta ciudad de la innovación y que vayan, por ejemplo, a la casa museo. Bueno, yo sé que la cárcel en algún momento querían hacer como una especie de ghost tour, que sigo pensando que tienen que hacerlo. Es más, deberían hacer un ghost tour, por lo menos en octubre, de todos los edificios, porque a la gente le encanta eso. Creo que hay tantas posibilidades de turismo que creo que no lo hemos, bueno, por lo menos yo no lo he pensado, no, menos que ustedes sí, pero en mi cabeza nunca se me ocurre decir, sí, vayan a Ciudad del Saber a un turista random que no necesariamente está interesado en estos temas, sino que simplemente por la maravilla que es ese espacio y realmente es algo para mostrar al mundo. No solamente para el panameño, sino para el mundo entero, de ver con los organismos internacionales que tienen. O sea, increíble que muchos tienen sede aquí regional. Y que nosotros panameños algunos no conocemos, y menos todavía. ¿Qué planes han pensado en eso? ¿Tienen planes, por ejemplo, de mostrárselo al mundo así como en turismo? Especialmente porque está enfrente del canal. Sí, totalmente. Pero parte de la maravilla de este proyecto y de pensarlo en grande, de hecho nuestra visión no incluye solo Panamá, incluye el mundo. Incluye un futuro próspero, sostenible, inclusivo y democrático para Panamá y el mundo. O sea, es bastante, ¿sabes? Grande. Sí. Ambiciosa. Ambiciosa, gracias. Y bueno, para poder hacerlo de esa manera, realmente se ha hecho un plan maestro que lleva ya, se hizo en el 2018, un plan 2018-2028 que tenía 3 tiempos, 3 etapas. La primera era pues que el espacio estuviese como debía ser, claro. Que el modelo de negocio o el modelo de sostenibilidad, por decirlo mejor, permitiese crear el entorno adecuado para que estos organismos, estas empresas, estos emprendedores también pudiesen estar allí. Y hoy día la Ciudad del Saber está en un momento muy, muy especial porque está en un tercer tiempo, donde ya que ha construido, digamos, este escenario, este entorno con pues la preservación de los edificios, la preservación del medio ambiente también. No es menor decir que tenemos 21 hectáreas de reserva forestal, reserva biológica, donde hay más de una decena de diferentes tipos de aves. La compartimos, digamos, la custodia con con el Canal de Panamá. Entonces, digamos que hay muchas cosas sucediendo en la Ciudad del Saber, muchas cosas muy complejas, y estamos en este momento tan especial, como te mencionaba, donde es, bueno, ¿qué va a pasar los próximos 25 años? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Y parte de eso es precisamente establecer un plan del saber. Nosotros le llamamos la ruta del saber. Okay. Y es pensar, ahora, ¿cómo hacemos que esto tan maravilloso que ocurre aquí permee más allá? Le sirva a todos los panameños y panameñas, se pueda replicar también, porque es un modelo que nos gustaría que fuese replicable, que hubiesen otras ciudades del saber en diferentes partes de Panamá. Okay. Y parte de eso precisamente incluye ser un landmark, en muchos sentidos. Hoy día estoy segura que saben que en Ciudad del Saber pasan los festivales más reconocidos de industrias creativas, el de arquitectura, Macrofest, Microbrewfest, el Panamá Jazz Festival. O sea, exacto, nosotros recibimos en el campus más de 60.000 personas del Festival de Cine, el Festival de Cortometrajes, por decir algunos, pero seguro sí. Se me quedan un montón por fuera. O sea, nosotros tenemos más de 1.000 actividades al año. Es una real locura. Todo lo que pasa en un día en Ciudad del Saber, pasan cientos de cosas a la vez, y eso lo hace muy, muy especial, muy único, pero sí, definitivamente nuestra oportunidad ahora es entender cómo le servimos mejor al país, no solamente desde lo que hemos estado conversando, ¿no? La innovación,
las empresas. Y aquí recojo un poco lo que decías de nosotros desde Ciudad del Saber somos la sede del Hub Interagencial para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas. Es decir, toda la ayuda humanitaria que se gestiona para Haití, para el Caribe, para las islas, se gestiona desde las oficinas que están en Ciudad del Saber. Y eso no mucha gente lo sabe. También desde ahí están las universidades, hay centros de investigación, ahí está CENACIT, por ejemplo, está Indicasat, AIP, estas entidades que se han creado que son asociaciones público-privadas, un poco respondiendo a ese llamado de ser articuladores entre el Estado y la empresa privada. Entonces pasan muchas cosas maravillosas, digamos como sectorizadas. Por ejemplo, la Paco, Rosa, todos estos sistemas que se crearon para el COVID se crearon desde Ciudad del Saber. Entonces muchas cosas se crean desde Ciudad del Saber. Y nuestra intención y nuestra oportunidad ahora es que la gente venga y lo vea de primera mano. Y pues seguro no van a poder entrar a ver cómo haces la vacuna, ¿verdad? No, claro. Pero puedes estar... Afuera del edificio, aquí donde se hace. Sí, cerca. Y conocer también las relaciones de Panamá y Estados Unidos, que si bien son muy complejas y muy dolorosas, también pues son parte de nuestra realidad. Y hace poco pensábamos como, claro, es que este campus también es para abrirnos a toda clase de emociones. O sea, este es un lugar donde la gente nos gustaría pues que venga a celebrar, pero que también venga, ¿sabes?, a llorar, a recordar, a reflexionar, a entender qué nos ha pasado en estos años de ser una república independiente, qué queremos que pase, qué rol juega la Ciudad del Saber, pero qué rol juega cada ciudadano, qué rol juegan los estudiantes, qué rol juega la academia, qué rol juega la empresa privada. Y yo creo que Ciudad del Saber es eso, ese espacio para pensar en todo eso, para articularlo, y queremos que todos los ciudadanos y las ciudadanas lo disfruten, no solamente en nuestras áreas públicas, porque también tenemos un montón de hectáreas de áreas de uso público, áreas verdes, lo que antes se conocía como la ciudad deportiva Quijuanis, hoy, desde la pandemia está bajo la administración de Ciudad del Saber y se llama pues hoy día el Parque de Ciudad del Saber. Y son realmente muchísimas hectáreas de parque, donde la gente realmente solo tiene que llegar. Y puedes pasear a tu perro, hacer ejercicios. También tenemos algunas áreas pues que debes reservar a través de nuestra página web, que si no la han visto los invito a que la visiten, www.ciudaddelsaber.org. Es nueva, la lanzamos este año precisamente pensando en estos 25 años que siguen, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas entiendan la variedad y la oportunidad y la cantidad de cosas que ocurren en Ciudad del Saber? Claro que sí. Tú hablabas hace un momento sobre el Landmark. Yo no sé si existe, por lo menos en la región, espacios como Ciudad del Saber, que eso también habla bien de esa visión que se tuvo luego de que se empezó todo este proceso de reversión de esas áreas, y es algo muy positivo. Me gustó mucho el concepto que mencionaba sobre ese espacio socrático, que es lo que resalta en todo esto. A mí me gusta a veces decir que es como nuestro Silicon Valley. Así es. Porque congrega a todas esas mentes multidisciplinarias con distintas visiones de mundo, y eso es bueno porque Panamá al final es eso, es no solamente un centro logístico, es un centro de ideas al tener tantas culturas. Entonces, me gusta mucho cómo plantean desde Ciudad del Saber esa visión que se tiene no solamente de Panamá, sino holística, porque eso es lo que nosotros deberíamos proyectar. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bonito pensarnos así, ¿no? Como puente del mundo, corazón del universo, no solo para lo logístico, lo comercial, que sin duda es súper importante, pero cómo también hacemos que sea un hub de ideas. Y ahora que decías Silicon Valley, me parece súper valioso compartirles que pues desde Ciudad de Saber tenemos un montón de programas para emprendedores. Y desde ahí se ha mentoreado, incluso invertido en emprendimientos panameños que han llegado muy lejos, incluso hasta buscar fondos en Silicon Valley, y buscar fondos con inversores de afuera. El canal de empresarias, que es una marca muy querida, un programa muy querido, ha graduado a más de 7.000 empresarias mujeres, entendiendo que las mujeres además el emprendimiento femenino tiene unos retos que no tiene el emprendimiento masculino. Claro. Y entendiendo eso de una mirada muy vulnerable, pero también con la asesoría, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de cómo se hace esto de una manera, ¿sabes?, estructurada, pues han logrado graduar a todas estas diferentes oleadas, creo que llaman por 10 oleadas de mujeres emprendedoras, que han un poco acortado la brecha entre la cantidad de hombres y mujeres. Nos contaban que al inicio, cuando se hacía el programa, la cantidad de mujeres que emprendía era mínima, y ahora han logrado realmente llevarlo a un nivel mucho más interesante. Y es parte de lo que dices de ser holísticos, ¿no? También incluir a los que históricamente han sido excluidos, me parece importante, de ese bienestar común para Panamá y el mundo.
Súper. Nos tenemos que ir a un cambio comercial y regresamos con más aquí de La Mañana en Col. Continuamos aquí con Ciudad del Saber, sus primeros 25 años, todo lo que sucedió, cómo llegaron a formarse y también obviamente todo lo que vemos hacia el futuro. Está aquí con nosotros Luz, que quiere darnos unos datos interesantes. Sí, bueno, hablábamos hace un rato del tema del emprendimiento y para nosotros el tema del emprendimiento va muy casado con el tema de la innovación. O sea, nosotros no solamente apoyamos a emprendimientos o a gente que quiera pues emprender y tener su propio negocio, sino que tiene que haber una razón, un porqué detrás. Y eso es la innovación, es la manera de hacer las cosas distintas. Y eso nos ha llevado pues a tener más de 150 empresas que han pasado por nuestros programas de innovación, más de 1.8 millones de valor estimado en el portafolio de inversiones que ha hecho la Fundación. Tenemos 4 programas actualmente establecidos, nuevamente los pueden encontrar en www.ciudaddelsaber.org. Más de 18 emprendimientos han recibido fondos de inversión para establecerse dentro y fuera de Panamá. Más de 49% de los fundadores de startups son mujeres hoy día, precisamente hablando de cerrar las brechas. Los emprendimientos que tienen pues la visión de escalar, no solamente a través de tecnología, sino a través de múltiples herramientas, pues le llamamos startups, y eso es parte de lo que hacemos también, ayudar a la gente a pensar en cómo su emprendimiento lo puede llevar al siguiente nivel, cómo lo puede llevar a no ser chiquito y a no atender uno a uno, sino realmente a escalarlo, a atender a muchísimas personas. Y 37 años es la edad promedio entre los emprendedores de startups y que han sido acelerados. Entonces también es importante aquí notar la edad porque claro, te das cuenta que hay gente que ya ha tenido, pues no es su primer emprendimiento, es gente que ha intentado, que ha tenido trabajo. O ha trabajado en otras cosas y luego decidió emprender. Así es, entonces son personas que realmente tienen una madurez personal y de carrera que les permite también tomarse el tiempo quizás. Tomarse el tiempo y hacerlo de una manera que tenga impacto, porque la innovación a nuestra manera de ver también tiene que ver con el impacto que haces en la gente. Y al final nosotros decimos que somos una comunidad innovadora para el cambio social. Entonces, como la innovación que tú haces no solamente sirve para hacer más dinero, sino que realmente tiene un impacto social, educativo, etcétera. Te puedo contar también de nuestros programas educativos. Claro, por favor. Nosotros no solamente impartimos programas para emprendedores y educación en ese sentido, sino que también somos el espacio físico, y dentro de Ciudad del Saber hay más de 30 entidades académicas que imparten programas desde el campus de Ciudad del Saber, más de 150 programas académicos, 92% son posgrados, licenciaturas o programas de educación continua. Algo súper interesante es que, por ejemplo, tenemos el Centro de Formación de Copa, sí, la Ciudad del Saber. Entonces, el simulador. Exactamente, a través de la Academia ALAS, allá van los pilotos pues a formarse en la simulación de cómo volar el avión, y entonces es como muy emocionante verlos y pensar que la formación va también a través de cosas como aprender a volar un avión. O sea, no solamente sí, hablamos de humanidades o de negocios, sino también cosas más técnicas y más innovadoras y tecnológicas. El 50% de las entidades académicas que están en el campus son de origen internacional. El 35% de los programas se enfocan en empresas y en negocios, y el 32% de los programas tienen que ver con tecnología. Y algo que a mí me parece súper poderoso es que nosotros realmente apoyamos y fomentamos que entre las empresas puedan hacer joint ventures, puedan colaborar, puedan hacer programas de formación. Y un ejemplo muy concreto es que antes de la pandemia se detectó que las industrias creativas, por ejemplo, necesitaban un empujón a través de una iniciativa que se llamaba Trama, que lideró Waldo Araujo, que era un encuentro de industrias creativas. Y, por ejemplo, detectamos que la industria de la música necesitaba profesionalizarse. Entonces se creó este diplomado en Music Business, donde se juntó a nuestro aliado IESA, para que con algunos de los actores dentro del campus, para que pudieran entonces impartir este diplomado en Music Business. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo están esas correlaciones y esas alianzas que se dan dentro del campus. Ese espacio socrático que decías. Ese espacio socrático y multidisciplinario también, porque negocios, industrias creativas, la economía creativa, creativa, incluso hasta diplomacia cultural, que no va con los negocios, pero realmente también incide en las industrias creativas. Entonces es maravilloso, y también pensando en este espacio donde podemos ensayo y error, porque el emprendimiento al final tiene mucho de ensayar, no sale, ok, vamos a iterar y vamos a de nuevo darle y vamos a pensarlo diferente, y eso también se puede aplicar en la educación.
Entonces, un programa piloto que se instauró desde hace unos años es la Academia Panamá para el Futuro. Exacto. Que es un plan piloto que se hizo entre Ciudad del Saber y el Meduca para captar talentos y chicos y chicas de todo el país que vivieran una experiencia multidisciplinaria y holística en un lugar como Ciudad del Saber. Entonces esto es un internado que trae chicos y chicas de segundo ciclo a la Ciudad del Saber, donde están expuestos a un festival de jazz, a un macrofest, a ir a Senacit, a ir a ver cómo los simuladores de copa funcionan. Y aparte es una escuela. Además de la escuela. Entonces, ¿qué pasaría si les damos a estos chicos la oportunidad de salir de sus pueblos y de sus entornos, digamos, a un lugar donde están estimulados no solamente a través académicamente, sino de una manera holística? Y la verdad es que los resultados han sido increíbles, y como pudiste presenciar, Debbie, en nuestra celebración de 25 años, para nosotros era importante también resaltar eso. Y no solamente tuvimos pues las palabras de una chica que está por graduarse y nos contaba un poco de sus vivencias, sino que también nos acompañó Lawrence, no recuerdo su apellido, lo siento, Lawrence. El muchacho. El muchacho que contó algo maravilloso, y es que él no solamente se graduó de la academia, sino que luego fue parte de los programas del Centro de Innovación, incluso participó de lo que se llama el Mango Challenge, que era un challenge de innovación para resolver el problema de los mangos que se caen de los árboles y se desperdician. Wow. Él participó ahí, hizo su pitch, fue capacitado para eso, pero además de eso trabaja en el campus. Consiguió trabajo dentro del campus en una de las empresas que se llama Maxia, una empresa tecnológica. Entonces es como un poco el círculo virtuoso. Total. De poder estar expuesto a este ambiente donde tienes de todo un poco, conoces gente súper estimulante, porque realmente no es porque trabaje ahí, pero solamente trabajar en la fundación, o sea, mis compañeros son un ejemplo, ¿sabes? Es como, wow, qué crack mi compañero, ¿sabes? Acaba de ir no sé, mi compañero Alejandro Carbonell estuvo en África este año hablando de innovación, por ejemplo, representando a Panamá y a Ciudad del Saber. Wow. Mi otra compañera Cristina hablando de startups en Luxemburgo y de parques tecnológicos. Entonces es como, wow. Bueno, tuvimos la oportunidad también de ir a la Bienal de Venecia, exacto, de representar a Panamá. Justo eso. Este año también estuvimos en Venecia, junto con el Museo del Canal de Panamá. Entonces realmente es como un orgullo poder decir, desde mi país se está haciendo esto para mejorar no solamente el país, al mundo entero. Y se presenta lo que estamos haciendo, y es esa ventana, o sea, Ciudad del Saber presenta esa ventana de innovación al mundo que tiene Panamá, y a través de eso el resto del país se puede beneficiar también, que creo que eso es también algo que hay que destacar de Ciudad del Saber, que no se sirve a sí mismo, sino que está al servicio de la comunidad, de la sociedad panameña y el mundo. Sí, así es. Hace poco recibimos a una misión, bueno, a varios diplomáticos que van saliendo sus misiones como embajadores en distintos países de Panamá, y lo que les decíamos era, llévense Ciudad del Saber como un producto para vender Panamá, y no venderlo, digamos, desde el punto de vista comercial, también, eso vendrá, claro. Pero digamos para un motivo de orgullo, claro, de los avances, de lo que se puede hacer aquí, en un país aquí, que normalmente tiene la autoestima un poco baja y dice, bueno, es que aquí no hay industria, es que aquí no hay, no hay, y nos quedamos en el no hay. Bueno, es que sí hay, y tenemos que potenciarlo, y tenemos que buscar ser parte todos y todas de ese progreso. No, y también lo chévere es que de alguna otra manera, a raíz de la forma en que han trabajado, y esto es importante, es autosostenible en el sentido de que está bien que el gobierno puede colaborar con ciertas cosas, pero no tiene el peso de mantener, o sea, ustedes son autónomos, y eso es súper importante, porque muchas veces cuando vemos programas así, más tipo, o cosas que son públicas, o temas públicos, o temas generales, como que la gente lo relaciona, y eso es complicado, como tú decías, que no importa que vayan cambiando los gobiernos, Ciudad del Saber sigue estando ahí, sigue estando creciendo, sin importar qué es lo que esté pasando políticamente, y eso es importante, porque si no, muchas de las cosas, lastimosamente, ¿sabes?, no permean, no continúan, por X o Y razón, para bien o para mal, pero es importante que ustedes tengan esa, digamos, supervivencia, y me encanta eso de ese plan que tienen por lo menos hasta el 28, de ver qué más se puede hacer, hacia dónde más pueden ir. Me parece súper interesante eso que comentas también de replicarlo en otras zonas del país, que es algo que hemos hablado aquí bastante, de la descentralización, porque al final del día, está bien, estás trayendo a estos muchachos del interior y todo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden crear también espacios en otros lados? ¿Qué han pensado con eso? ¿Es algo que todavía ni siquiera han tocado, y hay alguito que se puede comentar sobre eso? Bueno, reaccionando a muchas de las cosas que comentas, creo que pues la clave de ser una fundación privada es precisamente eso, la clave de poder tener un modelo de negocio, claro, y ser rentables. Y en Ciudad del Saber vas a encontrar desde comercio,
desde personas que o empresas que nos alquilan el espacio simplemente para tener su cafetería, su negocio, que sin duda tiene que tener un componente innovador y de cambio social. Ojo, si vas a saber nada que tú, o sea, todo lo que vas, mejor dicho, todo lo que vas a encontrar tiene que pasar por un filtro increíble, que no te puedo contar, de que tengan sus, ¿sabes?, su cuota obrera patronal al día, todo el due diligence de que se estén haciendo las cosas como deben ser, es súper importante para nosotros y es parte del éxito. Solamente nos aliamos con gente que realmente se toma esto muy en serio, de hacer las cosas bien. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, además de las múltiples cosas que hemos hablado, parte de poder descentralizar lo que sucede en la ciudad pasa por crear las capacidades. Entonces, también desde Ciudad del Saber manejamos lo que son clústeres para sectores. Y uno de esos sectores son las ciencias de la salud. Otro es, por ejemplo, el agro, cómo ayudamos desde una manera tecnológica, de una manera de innovación al sector del agro. Eso ya se está trabajando, el sector logístico, el sector de las industrias creativas. Y se están haciendo cosas para magnificar nuestro impacto y sacarlo de el campus. Nosotros le llamamos el campus, es las 120 hectáreas. Y creo que parte de crear esas capacidades es crear la conciencia, formar personas, agentes multiplicadores, que se formen y que puedan ser también líderes de sus comunidades, porque ningún proyecto exitoso, descentralizado, funciona si no tiene líderes comunitarios y líderes que en sus pequeños radios de influencia sirvan como agentes de cambio, porque si no, no es sostenible. La gente se aburre, la gente cambia, viene gente nueva, cambia el gobierno, cambia la persona y bueno, no es sostenible. Entonces estamos un poco en eso y nos llena de mucha ilusión pensar que de aquí a, no sé, 10, 15 años podamos ya así tener un espacio físico, pero creo que por ahora lo importante es crear esas capacidades, crear las alianzas. Hoy día trabajamos muy de cerca con la Cámara de Comercio de Panamá, pero también con la Cámara de Comercio de Chiriquí, por ejemplo. Entonces todos los años vamos y tenemos foros de emprendimiento allá y son una cámara además muy activa. Creo que nos gustaría tener más acercamientos con cámaras de diferentes sectores y estamos en eso. Parte de mi labor como gerente, por ejemplo, y de mis compañeros gerentes también, es tener un puesto en diferentes cámaras de diferentes áreas. Yo, por ejemplo, en el tema de cultura, que es lo que me apasiona, además de las comunicaciones, pues también formo parte de la Comisión Intersectorial de Industria Creativa, el Ministerio de Cultura. Ahí estamos también con la Cámara de Comercio. Entonces, bueno, echando, digamos, la carreta hacia adelante de un Panamá holístico, un Panamá hub de ideas, hub de innovación, hub comercial, hub de todo lo bueno. Claro. Mencionabas antes que les habían dado un periodo para demostrar si era rentable el hecho de tener un espacio como este. ¿Cuáles fueron los principales retos? Y te lo pregunto porque se dice que este siglo está caracterizado por la creatividad, por el tema de los datos, que ese es el nuevo petróleo. Y en un país como este, que bien lo señalas, a veces tiene la autoestima un poco golpeada. Pensamos que no teníamos las capacidades. Se logró demostrar que sí es posible, pero ¿qué retos se tuvo que abordar? ¿Cuáles fueron esos principales retos, más que nada, que pudieron abordarse y esas barreras que pudieron derribarse para demostrar que sí es posible que en un país como el nuestro se pueda tener una ciudad del saber? Ok, interesante pregunta. Y hablando de barreras que derribar, la primera y física más importante fue la garita. Ya vamos a llegar a las otras barreras, pero me parece súper interesante contar, nos cuentan nuestros arquitectos que duró casi un mes poder tumbar la garita. La garita militar. La garita militar que simbolizaba esa separación entre la ciudad de Panamá y el área pues militar estadounidense. Una vez que eso se derribó, lo que nos cuentan es que se buscó pues afuera entidades que, no sé, la UNESCO, por ejemplo, fue una de las primeras que estuvo acompañando el proyecto de Ciudad del Saber, personas, instituciones visionarias que vieran el potencial. Creo que ese fue el primer reto, encontrar quiénes eran esas personas y esas empresas o instituciones que podían soñar con nosotros en que ese lugar que acababa de ser dejado por militares y que tenía la hierba crecida y que quizás olía a humedad de la zona del canal. Han visto que los edificios de la zona a veces huelen como a... Bueno, son edificios centenarios. Están en mitad de la del rainforest, claro, de la selva tropical, al lado del canal, donde la cuenca del canal, donde hace esta humedad increíble. Entonces,
creo que ese fue la primera oportunidad o algo que creencia que se tuvo que derribar. Luego creo que vino la creencia de cómo hacemos que estos edificios antiguos pasen a ser lo mejor de lo mejor tecnológicamente, cuidando preservar su arquitectura. ¿Cómo hacemos que sea auténtico? Porque bien pudieron haber tumbado y haber construido rascacielos de cristal, que es lo que en teoría el mercado demanda. Porque no estaban bajo patrimonio histórico. Eso es súper importante. La Ciudad del Saber no está bajo ninguna ley patrimonial, pero hemos procurado un poco construir nuestro propio manual patrimonial, y tenemos hoy día en el equipo de planificación y desarrollo urbano, que creo que eso dice mucho también de la fundación. No es un equipo de arquitectura, es un equipo de planificación y desarrollo urbano. O sea, hay una planificación muy estratégica desde un punto de vista de conservación, pero también de desarrollo. Y estamos hablando de que las tuberías del agua son centenarias. O sea, ¿cómo hacemos para no parar la operación y poder reparar tuberías que tienen más de 100 años? Entonces, ese tipo de cosas requiere también de inquilinos, porque al final el modelo de negocios de la Ciudad del Saber se sostiene en su gran mayoría por inquilinos, personas que alquilan para hacer oficinas y tener ahí las operaciones, que como hemos comentado, pues son operaciones muy curadas y muy estudiadas, de que realmente vayan con la misión de la fundación, pero sí que se requiere instituciones y empresas que vibren con esa misión y esa visión de país y de mundo, como para que digan, ¿sabes qué? Yo quiero estar en Ciudad del Saber, no solamente porque es un entorno bello, porque los edificios están increíbles y hoy día además son súper tecnológicos, sino porque también tengo una comunidad. Y parte del reto que tenemos hoy día y de la oportunidad y la maravilla que ha sido, es que nos definimos como una comunidad. De hecho, si tú entras a nuestra página web, dice, ¿qué somos? Somos una comunidad innovadora para el cambio social. Y eso suena un poco abstracto, pero realmente cuando tú vas y te instalas en Ciudad del Saber, no solamente, nuevamente, estás teniendo el edificio y el verdor alrededor, es que tienes acceso a hacer negocios con gente increíble, a hacer alianzas con gente increíble, a toparte con gente increíble, a tener un festival de jazz a 5 minutos, a tener el canal de Panamá a 5 minutos, de tener al panadero que no solamente es panadero, sino que también es un empresario increíble y siempre está buscando maneras de que la gente coma mejor. Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea un espacio realmente único y que en ese sentido atraiga a gente que lo valore. Claro que sí. Y hablando precisamente de esa generación de ideas, y hablabas que estamos ya la Ciudad del Saber entró en una nueva fase, ¿no? ¿Cómo se empieza a transferir esa cultura afuera del área que encierra a Ciudad del Saber? Entiendo que, bueno, usted mira más allá. ¿Cómo empezamos a transmitir eso? Y Debbie mencionaba hace un momento la idea de crear como pequeños clústeres también en las comunidades o en las otras provincias, pero esa cultura pienso que perfectamente debería implementarse en lo largo y ancho del país. Estamos hablando de una visión de innovación, una visión de sostenibilidad, una visión de sentirnos que somos parte de una gran comunidad como lo es Panamá, y que este territorio pueda servir en su conjunto, o sea, todo el territorio como esa plataforma global, no solamente espacios sectorizados dentro del país. Sí, bueno, muy interesante, y hablamos, eso que comentas, hablábamos de la Ciudad del Saber salir, y yo creo que la fundación es muy, muy visionaria y tiene esa intención, pero también una fundación privada no puede suplantar el papel del Estado, ¿verdad? Y nuestro rol realmente es ser articuladores más allá que los que hacemos posible. Y creo que una manera en la que podemos apoyar a que el Estado quizás cumpla su rol de ciertas cosas es implementando mejores prácticas. Es diciendo, Estado, tú que tienes tantas cosas que ver, tienes calles que reparar y tienes comunidades que atender, nosotros tenemos mejores prácticas que te podemos dar. Aquí está, se hace así. Este es el manual. Este es el manual. ¿Cómo te apoyamos para que lo puedas hacer? Nosotros somos más ágiles porque somos privados, porque no tenemos las regulaciones del Estado, pero nos gusta hacer las cosas bien. Entonces aquí está el playbook, vamos a hacerlo. ¿Cómo te apoyamos? O sea, en Panamá ya hay una fundación que lo ha hecho en poco tiempo y ha demostrado que es posible,
Porque, bueno, pudiéramos decir, no, que la infraestructura ya estaba, pero tú lo acabaste de mencionar. Infraestructura que estaba deteriorada, la hierba estaba crecida, estaba en completo abandono. Hoy tenemos instituciones que no están en abandono, pero que están mal administradas. O sea, ¿por qué no mirar? Y esto es un mensaje sobre todo para el Estado que tú mencionabas, que en Panamá hay instituciones que lo están haciendo bien. O sea, no hay que inventar la rueda. Claro. Bueno, y también nos contaba el profesor Arosemena que literalmente les entregaron una caja con llaves que no sabían ni para qué edificio era, básicamente. O sea, no es que les entregaron ni que... Como uno piensa muchas veces que los estadounidenses son porque sí eran organizados con sus cosas. Es más, para mí, a nivel de comunicaciones, muchísimos de los videos que yo encuentro de cómo se vivía en Panamá en los años 50, 60, 70, 40, es gracias a los videos que tenían los estadounidenses. Si no fuera por ello, tú mencionas el Canal 8, si no fuese por esos videos, no hay nada. Porque no es que el Estado panameño, o sea, tenemos fotógrafos, por ejemplo, como Carlos Endara, que en su momento tomaba esa foto, y personas así puntuales. Pero la información que hay, y no solamente de la zona del canal, sino inclusive iban a grabar a Caledonia, se iban a grabar al interior del país, se iban a grabar a Panamá Viejo. Yo tengo videos que he encontrado, material, gracias a eso, y lo tenían súper organizado. Pero interesantemente, cuando nos contaban ese día, que recibieron eso, así dije, aquí están las llaves, buena suerte. Y eso es complicado con edificios eso es un reto. Yo me imagino en ese momento uno pensar... con todos los organizados que eran los estadounidenses con otras cosas. Sí, y ahora qué hacemos, pero se logró hacer. Y no sabía eso de las llaves, pero... Eso fue lo que nos mencionaron el otro día. No sé si fue como coloquialmente o fue literalmente así. Fue literal. Es que quitan las llaves, mira de qué edificio es. Sí, fue literal, pero o sea, la ciudad del saber tiene muchas maravillas, pero tampoco podemos ser tan autorreferentes. O sea, al final creo que parte de poder ser sostenibles, de poder ser visionarios, también tiene que ver con el hecho de mirar lo que el otro está haciendo bien. Claro. O sea, nosotros no hacemos todo perfecto. No, claro, y se equivocan. ¿Quién lo está haciendo cambian bien? Entonces creo que tener esa apertura de poder decir, ¿sabes qué? En China alguien lo está haciendo bien, en Escocia alguien lo está haciendo bien. ¿Cómo hacemos? Vamos a hablar con ellos, cuéntanos, ¿cómo aplicamos eso aquí? ¿Aplica, no aplica? Porque también yo le tengo un poquito a veces de miedo a como esos modelos enlatados de afuera. Es que en Finlandia funciona así que vamos a implementarlo. No, entonces, ¿cómo hacemos sus necesidades y sus... ¿Cómo hacemos para encontrar un equilibrio entre saber qué está funcionando, pero cómo implementarlo para que nos funcione a nosotros? Claro. También algo interesante y que en ese momento que me tocó trabajar con Ciudad del Saber era algo, por lo menos era la importancia que le daban a ese programa, era el tema de la comunidad que hay fuera de la parte, digamos, de negocios o de innovación, sino la gente que vive ahí, que querían implementarle todos estos programas a la gente que vive, la comunidad que vive, que alquila sus casas o que vive, digamos, más hacia donde está la embajada de los Estados Unidos, o sea, que tiene como que sean parte, que vayan al teatro, que vayan a la casa museo, que vayan a las actividades. Eso es un mundo también aparte. ¿Qué es lo que ustedes le ofrecen a esos inquilinos? Porque también son inquilinos, pero de vivienda, que algunos trabajarán ahí, otros no, que están en Ciudad del Saber, que inclusive también como que le dieron un reconocimiento a los que más tiempo tienen viviendo en Ciudad del Saber. Sí, bueno, parte de ser una comunidad realmente es que además de los edificios somos personas, claro, ¿cierto? Y tenemos necesidades y queremos conectar y queremos compartir, queremos, pues en tiempos de pandemia también fue muy bonito lo que se logró en el campus, cuidándonos los unos a los otros, pero más allá de la Ciudad del Saber existe Clayton. Claro. O sea, está Clayton, está Ancón, está la ciudad Exacto, de Panamá. por eso digo. Y la Ciudad del Saber es un pedazo de Clayton. Y si bien hay muchos residentes allí y no solamente se les ofrecen incentivos y descuentos en, digamos, en el comercio que está allí, puedes ir caminando al parque, tienes casi que un parque infinito para jugar, para hacer deportes. Bueno, no sé si saben, pero pues ahí se dan clases de tenis, de golf, ahora viene pádel, hay canchas de racquetball, hay boxeo, hay que no se quede pádel por fuera. Hay un gimnasio enorme, hay una piscina olímpica que de hecho tiene una historia maravillosa porque es la que usaban los soldados para practicar cuando caían en paracaídas, entonces es más onda de lo usual. Wow. Es una piscina bien particular y pues está abierta por un módico precio. Realmente los precios que se cobran en Ciudad del Saber son bastante módicos porque la idea es que la son gente, más simbólicos. son simbólicos. Bueno, y para cubrir cosas básicas de claro, mantenimiento. A veces de hecho la gente en Twitter pone como ¿cómo es posible que la Ciudad del Saber esté cobrando por usar una cancha de fútbol?
son $5 y es para poder cortar la Y que hierba. están en óptimas condiciones, que están Claro. bien mantenidas, que están accesibles al público y que a eso también iba ahorita, era con esa invitación a las personas que sienten que, bueno, eso es para los que son miembros o tienen una empresa vivienda o una vivienda en Ciudad del Saber. Ustedes se han esforzado últimamente por promover las actividades y que la gente vaya y conozca. Sí, sí, y a mí me parece muy, muy bonito porque realmente como es una fundación privada, realmente es un espacio que en teoría es privado, o sea, administrativamente, pero creo que la fundación ha entendido que su rol de puertas abiertas es incluir a la comunidad y es decir, ¿sabes qué? Este espacio es público, úsalo, yo lo mantengo, pero te pido que lo cuides también. Claro. Porque Claro, y temas de seguridad, tú ves ahí el seguridad siempre de hay vuelta, seguridad. que se estacionen bien, que este no tiren año las cosas. se van a instalar luminarias, porque creo que es algo que tiene mucho tiempo siendo como un dolor para la comunidad, que a veces en la noche es un poco oscuro, precisamente porque como eran barracas militares, pues y ahí no había necesidad. Entonces hoy día que es un área residencial, que hay vida nocturna, porque además tenemos no solamente restaurantes, sino que está cervecería feroz, hay como una vida nocturna para los residentes y para las personas aledañas, está el teatro, los bolos también volvieron. Los bolos, Clayton Bowling. Entonces, ¿sabes? Las necesidades van saliendo, van pasando las cosas y uno va viendo necesidades y va pues solventando esas necesidades. Pero en términos de lo que le ofrecemos a la comunidad de Debbie, realmente creo que hay como anillos, ¿no? O sea, si vives ahí, tienes las comodidades de vivir ahí, en una comunidad lindísima, donde genuinamente hay personas que quieren hacer las cosas bien. Está luego Clayton, que es súper bienvenidos también a usar las inmediaciones. Sé de muchos vecinos de Clayton y procuramos tener una buena relación con APRECLA, que es la Asociación de Residentes de Clayton también, de invitarlos siempre a que sean parte de las decisiones que se toman en cosas que se hacen. Me acuerdo que un día se iba a cortar un árbol que estaba enfermo, se estaba a punto de caer y se le preguntó a la comunidad, ¿qué hacemos con esto? Le hicieron hasta una ceremonia de despedida al Corotú. Wow. De lo importante que era para la comunidad. Pero bueno, había que, porque en cualquier momento se iba a caer y era un hazard, era un peligro para los niños que estaban por ahí. Entonces, ese tipo de cosas, hay como una mística muy especial de las personas que viven. Y hay lista de espera para vivir, por lo menos hay en lista Ciudad de del Saber. espera para vivir en Ciudad del Saber. Son pocas casas, pero son muy lindas y a medida que una se desocupa, lo que hacemos es rehabilitarla. Claro. Porque estamos hablando de que son 100 años de tuberías, 60 años del calentador de agua. Y obviamente nadie puede comprar esas casas. Esas No, casas no se siempre pueden comprar. Son alquileres Son porque le alquileres. pertenece obviamente al Estado. En Al realidad. Estado, Ni así siquiera a es. Ciudad del Saber, sino al Estado. Así es. ¿Cuánta gente más o menos vive en Ciudad del Saber hoy en día? Entiendo que son cerca de 150 casas. No Wow. tengo el número exacto de personas que viven, pero dentro de Ciudad del Saber son 150 casas. Hay casas más pequeñitas, hay casas medianas y hay casas más grandes que le llamamos los coroneles, porque son precisamente las casas más grandes donde vivían los más altos rangos de la milicia, ¿no? Qué bonito. Es un lugar muy especial. El otro año, aquí, bueno, con primicia, no solamente nosotros tenemos una terminal de transporte que tiene una ruta, no sé si han visto buses que dice Ruta Ciudad del Saber, sale desde Albrook, lo pueden encontrar en Mi Bus y en la página de Ciudad del Saber también, ciudaddelsaber.org. También vamos a tener busitos de ruta interna. Buenísimo. Para que los turistas un poco empezando a crear esa idea de que sea un lugar donde tú vengas a Panamá y tú vayas al canal y cruces a Ciudad del Saber. Claro. Porque además de que es un lugar lindísimo para estar, es que tienes también cosas que ver. Tienes Claro. una ruta de audioguía, tenemos junto con el Biomuseo, se desarrollaron una ruta de monolitos históricos que cuentan la historia de cada edificio, porque cada edificio Claro. servía un propósito, o sea, desde el Me teatro, encanta. pero también había uno que era un hospital, estaba la cárcel, estaba la estación de bomberos, por ejemplo, y así cada edificio pues tenía su propia mística. Sí, siento que a nivel, por lo menos turístico, dependiendo de lo que a ti te interesa, si te interesa más la historia o te interesa más conocer innovación, y siento que tienes tantas opciones diferentes, tan bonitas, aparte que está enfrente del canal y aparte la historia obviamente debe haber sido una base militar, la casa museo, en fin, hay montones de opciones. La laguna donde la gente puede ir. El y Parque hacer- de los Lagos, sí. Luz, ¿cómo pueden buscar información de Ciudad del Saber? ¿Cuáles son las redes sociales, la página web? Sí, bueno, ciudaddelsaber.org, pero tenemos tantas cosas pasando que también están las redes del parque, por ejemplo. Parque CDS, están las redes de los programas de innovación, Innova CDS, la Plaza CDS, que es nuestro patio de comidas, nuestra plaza comercial, donde constantemente están abriendo nuevos locales. Tienen desde tiendas de conveniencia, farmacia, restaurantes, cafeterías.
Ciudad del Saber se ha vuelto como un hotspot para ir a trabajar, Es porque súper realmente lindo. para los emprendedores, para la gente que trabaja Arquitectónicamente es remoto, hermoso. te pasas el día en Ciudad del Saber, trabajas, puedes ir al parque, puedes pasear a tu perro, somos además pet friendly, entonces es muy rico estar allí. Y lo que decía, realmente te puedes topar con gente muy interesante. Ayer yo me estaba tomando algo con una amiga y de repente llegó un grupo de personas que eran de una universidad de Estados Unidos que venían a conocer Panamá y bueno, le estaban dando un tour de cerveza en la cervecería. Qué bueno. Como, hasta eso podemos hacer en Claro, Ciudad del hay Saber. muchísimas Me cosas. encanta, Sí. me encanta. Luz, te agradezco un montón el tiempo. Sé que nos da para mucho más. Ya va a entrar en otro momento a seguir contándonos. Pero me encanta, me encanta. Me parece que Ciudad del Saber es, como tú dices, un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien. Obviamente con sus tropiezos y cosas como pasa con cualquiera, pero Nada es perfecto. todo está hecho con las mejores intenciones. Que eso creo que es lo que es el mensaje que uno se lleva de eso. Como que realmente Claro. hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y que con en buena Panamá tenemos algo como esto. Creo que eso es un tesoro tesoro. que se ha venido forjando con los años, que vale la pena resaltar lo importante de tener un espacio como este, que como repito, no sé si en la región habrá un modelo parecido, pero es motivo de orgullo. 100%. Sí, ciudaddelsaber.org. Buenísimo. Nos vamos entonces a un cambio comercial y regresamos con más de La Mañana en Con.